El pasillo se extendía ante mí, estéril e implacable, cuando finalmente entré en la clínica. Mis tobillos pesaban, mi columna palpitaba con un dolor sordo y mi pecho retumbaba con una intensidad que rozaba el terror. Sin embargo, una agotadora travesía de 16 horas a través del país no significaba absolutamente nada para una abuela impulsada por una devoción feroz. Estaba al borde de conocer a mi primer nieto. Mi nombre es Beatrice Vance. A los 71 años, vivo una vida tranquila y solitaria en una aldea costera de Devon. Durante meses, esa única fecha en mi calendario estuvo marcada con un círculo grueso de tinta roja, el epicentro indiscutible de mi universo. Guardado a buen recaudo dentro de mi bolso de cuero había un minúsculo cardigan color avena, tejido a mano, con delicados botones de perlas, apenas 48 horas antes. Junto a él había una carta para mi hijo, Julian. No era grandiosa ni teatral, era simplemente la silenciosa confesión de una madre sobre lo profundamente orgullosa que estaba del hombre en que se había convertido. Durante el viaje nocturno en tren, el sueño me eludió por completo. Apoyé la frente contra el frío cristal de la ventana, viendo pasar borroso el oscuro paisaje, consumida por una sola pregunta: ¿cómo sería el niño? ¿Heredaría los ojos profundos y expresivos de Julian, o la sonrisa serena y mesurada de su esposa, Eleanor? Siendo completamente honesta conmigo misma, un escalofrío inquietante siempre había flotado entre Eleanor y yo. Nunca fue abiertamente hostil, nunca alzó la voz. Sin embargo, su comportamiento portaba un arma mucho más letal que la crueldad manifiesta. Era una indiferencia calculada y educada. Era la forma en que su sonrisa nunca iluminaba sus ojos, los pesados silencios que se producían cada vez que hablaba. Y la precisión quirúrgica con la que me hacía sentir como una extraña intrusa en un espacio al que solo anhelaba pertenecer. Lo soporté todo en absoluto silencio, protegiendo a mi hijo de un conflicto que lo destrozaría. Cuando llegué al hospital, amanecía en tonos gris pizarra, y el fuerte olor a café expreso quemado flotaba en el vestíbulo. Me acerqué a la recepción, mi voz temblaba ligeramente mientras preguntaba por Eleanor. La recepcionista asintió cortésmente, murmurando: la familia ya está arriba, esperando. Familia. Qué sorprendente que una palabra tan pequeña pueda tener significados tan vastos y drásticamente diferentes dependiendo de quién la pronuncie. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas mientras el ascensor subía al cuarto piso. Al salir, los sonidos amortiguados de risas colectivas y conversaciones cálidas y relajadas se filtraban a través de las pesadas puertas de la sala de maternidad. Hice una pausa, forzando el aire a mis pulmones, y entonces lo vi. Julian estaba apoyado contra una máquina expendedora, con aspecto completamente exhausto pero innegablemente transformado por la paternidad. Cuando nuestras miradas se cruzaron, su rostro se tensó por la sorpresa. «Madre», susurró. Sonreí al instante, esperando, anhelando, el tipo de abrazo feroz y desinhibido que solía darme cuando era niño y corría a casa después de la escuela. Pero se quedó paralizado. Sus ojos recorrieron nerviosamente el pasillo antes de acortar lentamente la distancia entre nosotros. Antes de que pudiera siquiera preguntar por mi viaje, antes de que una sola palabra de bienvenida pudiera escapar de sus labios, me agarró las muñecas con fuerza. Su voz era un susurro apresurado y desesperado: «Madre, Eleanor solo quiere a su verdadera familia en la habitación ahora mismo». La atmósfera en el pasillo se tornó repentinamente pesada. Parpadeé. La habitación se inclinó ligeramente mientras él se negaba a mirarme a los ojos. «Por favor, no lo hagas difícil», suplicó. Luego, tragando saliva con dificultad, me asestó un golpe que aún resuena en la oscuridad de la noche cuando estoy solo. «En realidad, ella nunca se preocupó por ti, madre». Extrañamente, no sentí una oleada de rabia, ni me brotaron las lágrimas. Lo que siguió fue infinitamente peor, un vacío hueco y ensordecedor que se abrió por completo dentro de mi pecho. Miré fijamente la puerta cerrada tras él. El sonido de risas lejanas volvió a escaparse, seguido de alguien que llamaba al recién nacido por su nombre. En esa respiración agonizante, la verdad se cristalizó: todos en esa habitación eran parte de un secreto, y yo era la única que quedaba en la oscuridad. Había cruzado el país creyendo que entraba en un santuario de amor, solo para descubrir que llegaba años tarde a una traición que había sido meticulosamente construida en las sombras. Metí la mano en mi bolso, mis dedos apretando la suave lana del pequeño cardigan. Forcé mis labios en una sonrisa. En mi etapa de la vida, una mujer aprende que no debes mostrar tus heridas más profundas a las mismas personas que han decidido que tu corazón es irrelevante.
Me retiré a una silla de plástico al final del pasillo, justo debajo de un reloj de pared blanco y austero. Su tic-tac rítmico era agonizantemente fuerte. Tic, reloj. Tic, reloj. Nunca me di cuenta de que un edificio pudiera sentirse tan gélido con la calefacción encendida a todo volumen. Apreté mi bolso contra mi estómago como un escudo, tratando desesperadamente de no hacerme pedazos. Dentro estaba ese suéter bellamente doblado, un testimonio de un momento que había ensayado 1000 veces en mi mente, entregárselo a E. Lynn sonrió desde su cama, mientras Julian me rodeaba con un brazo por los hombros con orgullo compartido. Pero la vida rara vez te rompe el corazón de un solo golpe. Desmantela tus sueños pedazo a pedazo, a través de rechazos silenciosos, miradas evitadas y puertas deliberadamente cerradas para ti. Después de dar su veredicto, Julian dio media vuelta y desapareció de nuevo en la habitación. Nunca me preguntó si había comido, ni si necesitaba un vaso de agua. Sus palabras de despedida fueron una promesa vacía: vendré a buscarte cuando sea el momento. Asentí sumisamente, como un niño reprendido. 20 minutos se convirtieron en 40. Luego pasó una hora completa y agonizante. La puerta permaneció firmemente cerrada. Nadie salió a ver cómo estaba, nadie ofreció una sola palabra de consuelo. Me senté completamente invisible mientras extraños recorrían el pasillo, entrando y saliendo sin esfuerzo de un mundo del que había sido completamente excomulgado. Una joven vibrante con un ramo de lirios frescos, un caballero de hombros anchos con varias bolsas de regalo brillantes, 2 adolescentes riendo mientras veían un video de un recién nacido. Todos cruzaron ese umbral como si el espacio les perteneciera por derecho de nacimiento. Tenían un derecho natural a estar allí, un derecho que a mí me fue negado explícitamente. Intenté desesperadamente racionalizar la crueldad. Me dije a mí misma que Eleanor simplemente estaba agotada, que el parto había sido extenuante, que tal vez el ambiente se suavizaría con el paso de las horas. Pero en lo más profundo de mi ser, un doloroso despertar ya estaba echando raíces. Recuerdos reprimidos comenzaron a aflorar como escombros tras una tormenta, momentos a los que me había cegado voluntariamente durante años. Recordé la noche en que Eleanor organizó un gran banquete familiar y, accidentalmente, me dio la hora de reserva equivocada. Recordé los retratos navideños publicados en línea meses después, donde todos estaban hombro con hombro, radiantes y completos, mientras yo estaba completamente ausente. Recordé cómo las fieles llamadas de Julian los domingos por la noche se habían convertido poco a poco en breves obligaciones mensuales, siempre envueltas en un sinfín de excusas. Horas extras en la empresa, estrés abrumador, el ritmo frenético de la vida moderna. Ese es el trágico martirio de la maternidad. Transformamos profundas heridas en excusas lógicas solo para evitar enfrentarnos a la dolorosa verdad. Los hijos que gestamos pueden abandonarnos deliberadamente. Hacia el mediodía, la pesada puerta se abrió con un clic. El corazón me dio un vuelco antes de que mi mente pudiera procesar el movimiento. Pero no era Julian. Era la madre de Eleanor. Salió al pasillo con una sonrisa radiante, completamente absorta en una animada conversación telefónica. «Bo, cariño, es absolutamente angelical», exclamó al teléfono. Le heredó la mandíbula característica de nuestra familia. Nuestro legado está a salvo. Pasó a mi lado sin siquiera mirarme, como si fuera un mueble de hospital. Y esa, quizás, fue la hoja más afilada de todas. No fue un acto de malicia manifiesta ni una discusión a gritos, fue la escalofriante facilidad con la que me volvieron completamente transparente. Una vida después, Julian finalmente apareció. Acunaba al bebé, envuelto en una suave manta azul celeste. El aire se me fue de los pulmones. El niño era tan frágil, tan asombrosamente perfecto. En un instante, lágrimas ardientes inundaron mis ojos. Di un solo paso adelante, solo uno. Pero Julian se estremeció. Fue un gesto microscópico, una mera vacilación de sus hombros, pero decía mucho. Instintivamente protegió al bebé contra su propio pecho antes de dar un paso reticente hacia mí. Parecía aterrorizado, como si algún guardián invisible lo castigara si me permitía sostener a mi propia carne y sangre. «Un momento, madre», murmuró entre dientes. «Por supuesto», respondí, asintiendo frenéticamente, desesperada por disimular el violento temblor de mis labios. En el preciso instante en que ese pequeño bulto fue colocado en mis brazos, el opresivo pasillo del hospital se disolvió en la nada. El agotador viaje, el cansancio profundo, la humillación pública abrumadora,
todo se desvaneció. Contemplé ese rostro prístino y dormido y sentí un torrente de amor tan exquisito y puro que me destrozó el corazón. En ese preciso instante, una verdad devastadora me inundó. Esta alma inocente no tenía absolutamente ninguna culpa de esta malicia. Los niños nunca son los artífices de la crueldad de sus padres. Le di un suave beso en su frente aterciopelada. Bienvenido al mundo, mi amor, susurré en su cabello. He cruzado océanos de tiempo por ti. Los ojos de Julian se dirigieron ansiosamente hacia la puerta abierta, y entonces apareció Eleanor. Estaba pálida como un fantasma, visiblemente agotada, pero poseía esa belleza etérea que sigue al parto. Durante unos fugaces segundos, nuestras miradas se cruzaron. Esperé. Ni siquiera sé qué gran gesto estaba pidiendo. ¿Un destello de calidez? ¿Un simple reconocimiento humano? En cambio, su voz cortó el aire, fría y funcional. Julian, el médico especialista te espera en la sala de recién nacidos. Ese fue todo nuestro intercambio. Ni una sola palabra de agradecimiento por el agotador viaje que había emprendido. Ni una simple pregunta sobre cómo me encontraba. Absolutamente nada. Julian recuperó al bebé con torpeza, ofreciéndome una sonrisa vacía y trágica, como una disculpa, antes de volver a su órbita. Una vez más, me encontré abandonado al silencio ensordecedor de aquel pasillo, solo con el ritmo burlón del reloj de pared. Tic, reloj. Tic, reloj. En aquel profundo aislamiento, cristalizó una revelación que alteraría para siempre el rumbo de mi vida. A veces, el lugar más gélido del mundo no es una sala de hospital estéril. Es el vasto e insalvable abismo que se forma cuando las personas que amas deciden borrarte metódicamente de su existencia, sin el valor básico de decirlo en voz alta. Tomé un tren de regreso a Devon 2 días antes. Fuera de horario. Nadie me rogó que me quedara. Después de soportar esa clase particular de silencio sofocante, una mujer aprende instintivamente cuando su presencia ha cruzado la línea de un consuelo a una vergüenza. El viaje a casa se sintió infinitamente más largo que las 16 horas que tardé en llegar. Esta vez, mi equipaje no estaba lleno de anticipación sin aliento, estaba cargado de preguntas pesadas e irresponsables. Capté mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana del tren y luché por reconocer a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía profundamente envejecida, marchita por el dolor, como si el trauma en ese hospital me hubiera robado una década de mi vida en una sola tarde. Cuando abrí la puerta de mi cabaña, todo permaneció congelado en el tiempo. Mis hileras de violetas africanas estaban junto al alféizar, el reloj de pie daba las campanadas en la cocina, la manta de tartán descansaba sobre el sillón, la vida tranquila y solitaria que había construido. Excepto que ya no era la mujer que la había dejado. Durante 3 días agonizantes, el silencio fue absoluto. Ni una llamada de Julian, ni mensajes superficiales de Eleanor, ni siquiera una fotografía digital del niño. Y aunque una férrea dignidad puede servir de escudo por un breve tiempo, el corazón de una madre nunca deja de buscar en el horizonte una bandera blanca. Al amanecer del 4.º día, mientras esperaba junto a la estufa a que silbara la tetera, el viejo teléfono fijo rompió de repente el silencio de la casa. Casi se me cae la taza, prácticamente corriendo por el linóleo para agarrar el auricular. Me permití creer que Julian por fin había escapado de su atenta mirada para hablar con su madre. Pero la voz al otro lado no era la suya.